Queridos amigos y amigas de Canal Capital, un día más con todos ustedes en Canal Capital para hablar de la paz y los derechos humanos en Colombia. Hoy nos acompaña José Miguel Vivanco, que es director para las Américas de Human Rights Watch, una organización de derechos humanos de alcance internacional que investiga, que indaga, que emite informes a veces muy críticos y duros respecto de aquellas instituciones y gobiernos que en diferentes países del mundo incumplen los derechos humanos. José Miguel Vivanco, chileno de 53 años de edad, estudió en la Universidad de Chile, también en Salamanca, en Harvard obtuvo una maestría, abogado, y fundó también una organización, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, siempre vinculado al área de derechos humanos, y como abogado fue abogado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Señor Vivanco, ¿cuánto queda del abogado y cuánto del activista, investigador de violaciones de derechos humanos hoy día? Yo creo que uno nunca deja de ser un abogado, porque cuando uno conoce lo que son las herramientas jurídicas, cómo se pueden utilizar creativamente en la oportunidad correcta para defender derechos, especialmente a los más vulnerables, que ese fue justamente el motivo por el cual yo estudié Derecho en Chile, en dictadura militar. Decidí explorar el camino que había hecho mi padre, pero no tanto en derecho privado, sino más bien en derecho público, utilizando todas las posibilidades que te brinda el derecho a nivel nacional, pero también a nivel internacional, para defender víctimas que no tienen otra opción. No es una tarea fácil, y sobre todo en América Latina. Usted ha sido una persona que ha tenido el peso de ser acusado por los de derecha y por los de izquierda. El presidente Chávez lo señaló con la misma vehemencia que lo señaló el presidente Uribe. Lo señaló y lo sacó. Sí. Sí, ¿no? ¿Cómo se asume eso? ¿Cómo se vive eso como activista y como abogado defensor de derechos humanos? Lo cierto es que la tarea de defender derechos humanos, utilizando estándares, principios universales y dándole con el palo al gato cuando hay que hacerlo, sin fijarse en las ideologías, es una tarea muy ingrata, porque te conviertes inevitablemente en el mensajero que usualmente trae malas noticias. Yo trato y hago lo imposible por valorar y por reconocer los avances cuando se toman medidas que permiten mejorar la situación de derechos humanos. Pero lo cierto es que muchas veces uno está más bien apuntando a aquello que falla. Alguien tiene que hacer esta tarea, porque de lo contrario, creo, aquellos que no tienen los recursos para llegar a los grandes medios, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, no tienen un vehículo. Y eso es lo que nosotros somos, un vehículo. En todo caso, lo que está acreditado es que esa posición de independencia, al final, se respeta, ¿no? Es decir, ese es el valor. Entrando en Colombia, que usted conoce perfectamente, porque Colombia ya desde hace muchos años es uno de los focos de atención, no solo para Human Rights Watch, sino para muchas otras organizaciones, por el estado del conflicto permanente. Voy a preguntarle sobre el fuero militar. Usted ha sido muy crítico con el primer proyecto, que se cayó después, y ahora sigue siéndolo, con el que de nuevo se ha presentado, y específicamente en dos aspectos que me llaman la atención, como es el de las ejecuciones extrajudiciales y los falsos positivos, y la afirmación por parte del fiscal
que usted ha venido a decir que es positiva, que es voluntarista, pero que todo lo que se promete debe estar por escrito para que se cumpla. ¿Cuáles son sus dudas? ¿Por qué esa crítica desde Human Rights Watch al fuero militar? ¿Ve algo extraño, protector, de impunidad? A ver, digamos las cosas como son. El fuero militar, tanto en Colombia como en otros países de la región, yo diría en la gran mayoría de los países de la región, hoy día especialmente en México, se utiliza y se ha utilizado usualmente para impedir las investigaciones, para proteger a aquellos militares que son objeto de investigaciones o denuncias en materia de derechos humanos, y la idea, o más bien la práctica de los militares, ha sido llevar estas causas de derechos humanos a un fuero que no ofrece garantías de independencia, de imparcialidad, y es un fuero que ofrece además cero transparencia. Usualmente todo se maneja en las tinieblas y no hay realmente rendición de cuentas en el fuero militar. Colombia ha dado un paso extraordinario. En el 97, la Corte Constitucional colombiana decidió que cuando se trataba de violaciones a derechos humanos, esas debían manejarse o investigarse fuera del fuero militar. Cuando los militares cometían por la justicia civil, la justicia ordinaria, la justicia penal. ¿Y por qué? Porque no estaba en la función especial de un militar el cometer, por ejemplo, una violación sexual, el torturar a una persona. Eso no formaba parte de la esencia de lo que es la misión de los militares. Esos son simplemente delitos comunes. Yo creo que la posición de la Corte Constitucional fue no solo muy sabia, además plenamente consistente con los estándares internacionales, sino que, por cierto, ayudó a las víctimas y a los propios militares a entender que las reglas del juego les impedían seguir utilizando el fuero para proteger a su gente cuando estaban involucrados en violaciones a derechos humanos. ¿Y por qué el tema el de las ejecuciones extrajudiciales y los falsos positivos ya en el nuevo proyecto, después de que la Corte Constitucional acabara con el primero? Lo que ocurre es que los falsos positivos, estamos hablando de 4.000 víctimas, 2.350 causas bajo investigación, es lo que se tiene bajo investigación por la Fiscalía, sí, claro, pero que afectarían a unas 4.000 víctimas. Estamos hablando de a lo menos 80 coroneles bajo investigación. Hasta ahora se ha logrado penas, es decir, sentencias, contra solo 4 coroneles. Hay bastantes más bajo investigación, pero los procesos, los que se han seguido adelante todavía no han arrojado los resultados que uno quisiera. Sin embargo, todo esto hasta ahora se ha manejado en la jurisdicción penal ordinaria. De acuerdo a la reforma del fuero militar, que felizmente se ha caído gracias a una decisión de la Corte Constitucional reciente del año pasado por cuestiones netamente formales, pero por lo menos nos permite regresar a la discusión a foja cero, es decir, recomenzar esta discusión. Lo que ocurre es que las ejecuciones extrajudiciales, como tales, no están hoy día penadas o tipificadas como delitos en Colombia. Lo que se investiga por parte de las fiscalías es el homicidio agravado o el homicidio en persona protegida. Esa es la figura que utiliza la Fiscalía para procesar a estos militares involucrados en estos hechos. Si usted hace una reforma al fuero, como se intentó hacer, nada menos que con una reforma constitucional, y sostiene en esa reforma que la ejecución extrajudicial queda expresamente excluida del fuero militar y que en consecuencia quedaría en el campo de la justicia penal ordinaria, como la figura de la ejecución extrajudicial aún no ha sido tipificada en Colombia como delito, eso no tiene un impacto jurídico eficaz. Es simplemente, yo diría, un saludo a la bandera, que lo respaldo plenamente. Ojalá que algún día Colombia tipifique la ejecución extrajudicial,
Pero aquellos militares que están siendo investigados hoy día por la Fiscalía, por homicidio agravado u homicidio en persona protegida, perfectamente tienen el derecho a reclamar que sus causas, como la figura del homicidio agravado y homicidio en persona protegida, no fue expresamente excluida del fuero militar, tienen el perfecto derecho a sostener que sus causas deben regresar entonces al fuero militar y no deben seguir bajo la investigación o el conocimiento del fiscal Montealegre, porque no están expresamente excluidas del fuero militar. Human Rights Watch ha presentado un informe recientemente, el último trimestre del año pasado, que se refiere al riesgo de volver a casa, amenazas o acciones en la restitución de tierras, riesgos, asesinatos de aquellas personas que han optado por hacerlo. En ese informe se ponen de manifiesto todos esos riesgos. ¿Cuál es el balance que hace de la aplicación de la ley de víctimas y de restitución de tierras? Y un añadido, ¿y qué influencia están teniendo en esos riesgos, amenazas, etcétera, las que se conocen como BACRIM, como bandas criminales? Mire, Colombia, todos lo sabemos, cuenta hoy día con una población desplazada que es quizás de las más altas en el mundo, 5 millones de personas, según las cifras oficiales. Oficialmente todos los años se desplazan en Colombia a raíz del conflicto armado alrededor de 150.000 personas. 130.000, 150.000, 120.000. Pero por sobre 100.000 personas, lamentablemente, son obligadas a salir con lo opuesto de donde están por razones del conflicto, normalmente por amenazas o persecuciones de los paramilitares que los despojan de sus tierras, ¿no? Pero también de la FARC y de los del ELN, las guerrillas colombianas. La iniciativa del presidente Santos de promover y lograr promulgar la ley de víctimas, la ley de tierras, es, yo diría, hasta ahora, su mejor legado en materia de derechos humanos. Es una legislación que realmente ofrece un instrumento práctico, útil, con un sentido de justicia enorme para lograr que esos desplazados, que son millones, logren recuperar sus tierras. Hicimos un estudio para verificar en los últimos 2 años cuántas familias se han beneficiado en los hechos Sí, de esta legislación. Han logrado utilizar, invocar la norma para transitar de desplazados a propietarios, digamos, y viviendo sus tierras, trabajando sus tierras, que es justamente el objetivo que persigue la ley de víctimas. Y encontramos que después de 2 años había solo una familia que había logrado hacer ese tránsito. En el mes de septiembre, a los pocos días de presentar el informe, la unidad de víctimas y de tierras informó que a lo menos había 2 o 3 familias más. Yo creo que a estas alturas hay cerca de 20 familias que han logrado utilizar este mecanismo. Hay otras familias que han utilizado la ley de víctimas para regularizar títulos, lo cual es también perfectamente legítimo, pero que ya no son desplazados, es decir, fueron desplazados en algún momento, lograron con gran esfuerzo, digamos con sus propios medios, recuperar sus tierras, las tierras de las que habían sido despojados, están viviendo en ellas, y legalizar la propiedad. Surge la ley de víctimas y se les presenta una oportunidad para legalizar sus títulos, regularizar sus títulos, lo cual está perfectamente válido. Pero el tema, perdón un segundito, es que en esto me parece importantísimo. ¿Qué factores explicarían el por qué solamente una familia? ¿Cuáles son los factores que están impidiendo que la gente vuelva? Lo que justamente me preguntaba el juez Garzón era sobre las BACRIM, en qué sentido, en qué medida tienen algún impacto en este fenómeno. Yo diría que el impacto es absolutamente directo. Es decir, son las BACRIM las que están impidiendo. Es el paramilitarismo, también la FARC, pero es en menor grado porque... Es decir, organizaciones militares ilegales. Son grupos irregulares armados, los que siguen controlando estas zonas, los que amenazan a aquellos que intentan recuperar sus tierras. Y allí lo que nosotros vemos es, lamentablemente, una falta de coordinación entre fiscalía y policía.
Yo quería incidir ahí, porque hay dos ámbitos, creo yo, que usted los ha tocado. Uno, en el informe creo que se hace mención a 17.000 investigaciones en marcha y apenas un 1% resuelto. Sí. Por tanto, tenemos también un nuevo factor, la supuesta ineficacia de las instituciones para responder. Y luego usted ha dicho también en algún momento que la unidad de víctimas manipulaba las cifras, porque de los 666 casos y las sentencias y las 15.000 hectáreas devueltas y demás, realmente no es así. ¿Por qué hace esa afirmación de que se manipulan por una parte esas cifras y por la otra parte el índice bajísimo, de un 1%, menos de un 1%? Aprovecho y le agradezco la pregunta, porque yo tengo el mayor respeto por la unidad de víctimas y por la unidad de tierras. Son profesionales que hacen una labor, yo diría, heroica en Colombia. Acompañan a las víctimas, se la juegan, muchos de ellos sufren amenazas en el terreno y trabajan con una dedicación extraordinaria. Sin embargo, ante la pregunta que se formuló en Colombia cuando entregamos nuestro informe, en lugar de reconocer los hechos, porque en realidad la responsabilidad no es de ellos, la falta de logros, de resultados, se deriva de un problema de, yo diría, de la ausencia de una política de seguridad coordinada, insisto, entre Fiscalía y Policía, para acompañar a esas unidades y especialmente a las víctimas del desplazamiento, e ir preparando el terreno jurídica y policialmente para despejar las zonas que están bajo la influencia o bajo la presencia de estos grupos irregulares armados, de tal modo que los peticionarios, los desplazados, puedan efectivamente hacer uso de sus títulos de dominio, títulos que son, digamos, a diario reconocidos por estas cortes especiales que se han creado para facilitar el trámite de la ley de justicia, de la ley, perdón, de víctimas y de tierras. El problema es que la unidad, frente a las críticas públicas, decidió juntar peras con manzanas, sí, y sostener que en realidad los beneficiarios no eran solo un puñado de familias, sino que eran más de 666 familias las que se habían beneficiado, lo cual es cierto, pero el grueso de esas familias no son desplazados ya, sino que son personas que han logrado utilizar la norma para regularizar los títulos, perfectamente legítimo, pero que no corresponde al espíritu, al sentido original. A ese ritmo, realmente los millones de desplazados no van a poder siquiera tener la ilusión de utilizar este recurso que está a su disposición, porque la realidad en el campo colombiano no ha cambiado. ¿Y esas 17.000 investigaciones y solo apenas un 1% resueltas, a qué cree que se debe? Yo creo que se debe fundamentalmente a que, lo diré en términos fáciles, sencillos, que se puedan comprender. Las investigaciones muchas veces se hacen una a una y se va reinventando la rueda en Colombia, sin entender que hay patrones de conducta, que se pueden vincular los casos en términos eficaces, algo que por primera vez el actual fiscal colombiano, el doctor Montealegre, entiende perfectamente, ha intentado impulsar, no solo con directivas, no solo en este ámbito, para priorizar, entendiendo que avanzar uno a uno con miles de víctimas, víctimas de Justicia y Paz, víctimas en materia de desplazamiento, resulta que no hay tiempo y hay que acumular esas causas y avanzar realmente con causas colectivas por regiones, atendiendo de que hay puntos en común, por ejemplo, tratándose de los mismos grupos irregulares armados, los urabeños o los rastrojos o los águilas negras o las FARC o algún frente de la FARC, digamos, buscando maneras perfectamente válidas desde el punto de vista jurídico para armar un contexto que les permita avanzar con estas diligencias. Continuamos con José Miguel Vivanco, hablando del estado de la paz y los derechos humanos en Colombia desde la sede de Human Rights Watch en Washington.
Regresamos en Hablemos de Paz y Derechos Humanos con José Miguel Vivanco, nuestro invitado de hoy. Usted está haciendo una exposición de su posición frente a la inconveniencia de la reforma que se hizo al fuero militar y pues que quedó eso en el aire con el fallo de la Corte Constitucional. De hecho, vamos a tener que entrar. En su opinión, la reforma que se haga al fuero militar debe hacerse en un contexto en el cual hay que tener en cuenta la negociación que se está haciendo en La Habana, es decir, bueno, ¿qué papel van a tener los militares? ¿Cómo va a ser este escenario? ¿Usted conectaría las dos cosas o cree que deben ser cosas que deben ser completamente separadas? Yo no creo que haya un punto lógico de comparación, salvo la necesidad política que puede tener el gobierno actual o un futuro gobierno colombiano para darles algunos obsequios, algunos beneficios, algunas regalías a los militares para que no reclamen demasiado porque el gobierno está buscando una solución negociada a un conflicto que ellos preferirían, usualmente así son los militares, una solución militar. Y por eso entonces es que simplemente, netamente por razones políticas, un gobierno colombiano, como probablemente el actual, ha contemplado debilitar las garantías en materia de derechos humanos para darles algunas regalías, algunos beneficios a los militares. En esa discusión, acuérdese, Baltasar, cuando arrancó toda esta discusión, ese cruzar esas líneas que no se debieron cruzar alteraron la discusión, alteraron el curso de la discusión, ¿no? Bien, no, pero eso es, hasta cierto punto es lógico, ¿no? Porque a la hora de repartir, pues todo el mundo quiere estar en la mesa, ¿no? Pero antes que eso que yo quiero abordarlo, continuar luego, ya cuando estemos hablando del proceso de paz en sí, pero muy relacionado. ¿Usted cree que en Colombia y en el contexto actual hay una política de Estado de Derechos Humanos? ¿La había antes, con el gobierno anterior? ¿En qué perfiles se está moviendo para lo que después vamos a hablar sobre el proceso de paz, sobre militares? Es decir, el contexto del gobierno tiene una política de derechos humanos o no. A ver, yo preferiría responder esa pregunta al revés y me preguntaría, ¿hay una política en Colombia de Estado para violar los derechos humanos? A la inversa. Yo creo que hoy día no. Defina hoy día. Hoy día me refiero al gobierno del presidente Santos. De donde inferimos que antes sí. No tengo la misma opinión de lo que fue el periodo de administración del presidente Uribe. Sin embargo, creo que los gobiernos de Pastrana, de Samper y Gaviria fueron gobiernos que tenían preocupaciones genuinas para que Colombia avanzara en el respeto a los derechos humanos, con serias ineficacias, especialmente por el crecimiento fenomenal del paramilitarismo en aquellos años. Y la respuesta a esa pregunta hecha a la inversa de si hay una política en Colombia para violar los derechos humanos, ¿cuál sería? Yo creo que durante el gobierno del presidente Uribe se cometieron gravísimos abusos. El mejor ejemplo de ello son los falsos positivos. Estamos hablando de alrededor de 4.000 personas. Hechos que tuvieron un marco jurídico, que era la resolución del Ministerio de Defensa, la resolución 529, que era el marco jurídico con el que arrancan estas cosas, ¿no? Tenía un marco jurídico y lo cierto es que lo que probablemente explica el fenómeno de falsos positivos es el afán por mostrar resultados, bajas frente a las guerrillas. Y segundo, la falta de instituciones capaces de prevenir esos hechos y de castigar a los responsables. Las amenazas, por cierto, también a los jueces, a los propios magistrados de la Suprema Corte en aquellos años, las chuzadas telefónicas, es decir, había todo un contexto que hacía difícil
la defensa de los derechos humanos por parte de las instituciones democráticas colombianas en aquellos años. Lo que resolvió la Corte Constitucional al impedir la reelección per sécula del presidente Uribe, yo creo que fue algo absolutamente extraordinario. Y yo creo que fue el primer paso que mostró la posibilidad de hacer una transición de lo que fue ese régimen a un ambiente donde hoy día creo que hay un contexto mucho más positivo para el desarrollo de los derechos humanos. Es decir, un contexto positivo, es decir, de todos modos, hay una política desde el punto de vista más retórico que de acciones. O sea, en el informe que ustedes plantean, hay problemas serios de derechos humanos. Y uno podría decir, puede haber una política desde el punto de vista retórico. ¿Habría una política de derechos humanos desde el punto de vista práctico? A ver, yo creo que hay política de derechos humanos cuando no se amenaza a los jueces, cuando se permite que las instituciones, especialmente en materia de justicia, funcionen, cuando se intenta fortalecer a la Fiscalía, cosa que me parece que se está haciendo. A mí me gustaría que se hiciera con mucho más velocidad, pero a lo menos el fiscal Montealegre tiene clara la película en este sentido. Y no veo que esté recibiendo cortapisas, que lo estén tratando de limitar en sus actividades. Yo creo que él puede hacer mucho más todavía. Probablemente requiere de un mejor equipo a nivel de la Fiscalía, pero sí creo que se están dando algunos progresos. Lo que lamento es que en el contexto de las negociaciones de paz se hayan hecho concesiones tan fuertes que implican un serio retroceso en lo que Colombia ha logrado en materia de respeto por el imperio de la ley. Como prolegómeno, para entrar ahora ya en el tema del proceso de paz, yo quería que tocáramos un tema en el que además Human Rights Watch y usted en particular se han manifestado reiteradamente un aspecto específicamente crítico, con evolución en esa crítica, ¿no? La Ley de Justicia y Paz. Una posición muy crítica en 2005 y años posteriores, una posición más asumida en la actualidad. La pregunta es, aparte de la valoración que le merezca, es ¿en qué medida ha contribuido la Ley de Justicia y Paz a propiciar o garantizar la verdad, justicia y reparación a las víctimas al día de hoy? Y si hoy día esa ley y la aplicación de la misma está dentro de los estándares de derecho internacional, humanitario y también del Estatuto de Roma. La Ley de Justicia y Paz arrancó, el primer proyecto del presidente Uribe, arrancó como una ley que se le llamaba de alternatividad penal, donde el presidente Uribe y su equipo de gobierno sostenía que no era necesario juzgar ni penar ni castigar a los paramilitares responsables de crímenes atroces. Hubo un momento en Colombia donde el establecimiento de aquellos años estaba, yo creo que a punto de condecorar a los líderes del paramilitarismo. Los invitaron en el Congreso y el ambiente era altamente receptivo. Felizmente la Corte Constitucional le introdujo unos refuerzos a ese proyecto original que lo convirtieron en un proyecto, a mi juicio, aceptable desde el punto de vista de derecho internacional. Implica en los hechos la aplicación de una pena mínima de 5 y una máxima de 8. Obviamente que estamos hablando de penas altamente desproporcionadas con la magnitud de los delitos, pero a lo menos hay privación de libertad en un mínimo de 5 años. ¿Cuáles han sido los resultados? Yo, según recuerdo, y creo estar en lo cierto, no creo que haya más de 20 condenas. 17. Por ahí, ¿no? En 8 años de vigencia esta ley. ¿Cuál fue el golpe que recibió la Ley de Justicia y Paz que, a mi juicio, la castró en su aplicación? 2008, ¿no? La extradición masivamente Mayo de 2008. de los líderes, efectivamente, del paramilitarismo ordenada
por el presidente Uribe en aquella época, donde se trastocan todos los valores, porque evidentemente que el narcotráfico es un delito grave, importante, que hay que castigar, pero crímenes de lesa humanidad como los que han cometido estos señores son todavía mucho más importantes. Y por eso se les privó a las víctimas y algunos de estos tipos estaban hablando ante los jueces, ante los fiscales. Y creo que los pobres resultados de la Ley de Justicia y Paz se explican justamente por ese golpe que recibió con la extradición de sus líderes. Usted, José Miguel, ha dicho que no es justificable en un Estado de Derecho que en un proceso de negociación o de paz o hacia la paz se den garantías de impunidad previa a las FARC, porque eso destruye el Estado de Derecho. Tal como está enfocado en este momento el proceso de paz, lo que conocemos, o las negociaciones de La Habana, usted y Human Rights Watch sigue apostándole a ese proceso. ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son esas barreras a las que aludía Pedro antes que no se pueden traspasar? A mí me parece que el presidente Santos ha demostrado en este punto una valentía, un coraje extraordinario. Yo tengo una gran admiración por el esfuerzo que hace el actual gobierno para alcanzar un acuerdo con la FARC y eventualmente, ojalá, con el ELN. Entiendo que con la participación del presidente Mujica, presidente de Uruguay. No tengo objeción ni prevención alguna en torno a la decisión de un gobierno democrático como el actual en Colombia para promover un acuerdo. Y en este tema las fórmulas no existen, se dan justamente en la negociación. Sí. Yo no puedo pretender contar con una fórmula mágica porque los procesos estos son extraordinariamente complejos. Encontrar un balance entre las posibilidades de un desarme genuino, real, ¿no? y justicia para esas víctimas que han quedado en el camino, no es fácil. Es una tarea que a mí no me gustaría estar en los zapatos de los negociadores, ni mucho menos del actual gobierno o del presidente Santos, porque es una enorme responsabilidad y no es fácil encontrar un punto de equilibrio. Pero yo sí creo que al país, a las víctimas y a la comunidad internacional no se le puede maquillar este problema. No creo que sea saludable, sano, confundir las cosas. Yo creo que hay que hablar abiertamente que aquí va a haber impunidad, porque ese es muchas veces el precio que hay que pagar por encontrar un acuerdo. Y yo estoy de acuerdo con eso. Y yo estoy dispuesto a apoyar el que haya cuotas, dosis significativas de impunidad para encontrar una solución al conflicto. Sí, el problema está hasta dónde uno puede llegar. Hoy día, que ya no estamos en los 70s ni en los 90s, el mundo ha avanzado. Entonces la gran pregunta es, ¿cuáles son los límites? ¿Hasta dónde se les puede ofrecer impunidad a esta gente sin violar compromisos jurídicos internacionales? Pero y retomando lo que decía Pedro antes, lo que decías tú del fuero militar, ¿hasta qué punto, quería hacer este puente de antes y ahora, esos beneficios a los guerrilleros que se están debatiendo pueden ser o tienen que ser también beneficios para los militares? Yo creo que no se pueden confundir las cosas. Los militares siempre nos han dicho que cuando han cometido violaciones a derechos humanos son casos aislados, son manzanas podridas que no obedecen estos hechos, estas atrocidades a una política del ejército. Además estamos hablando de un ejército profesional. Estas no son milicias, no son equiparables a una guerrilla. Si se trata de un ejército profesional donde sobre la base de investigaciones serias, rigurosas, imparciales, los jueces y fiscales colombianos han llegado a la conclusión que hay militares responsables de la masacre cometida en el Palacio de Justicia, o en el caso de una masacre muy conocida en Colombia como fue en los hechos en Santo Domingo,
o la masacre del Salado. En fin, hay numerosas donde los militares pueden estar directamente involucrados o indirectamente con los paramilitares. Si los jueces llegaron a la conclusión, con todas las garantías del debido proceso, que hay militares que deben ser condenados y que deben cumplir unas condenas, yo no entiendo por qué se les puede ofrecer beneficios a militares que han cometido delitos comunes. Aquí estamos entrando como en la piedra angular de la discusión, y bueno, es cuál es el modelo de justicia que se va a aplicar ahí, y la discusión fuerte. Ustedes han sido tremendamente fuertes con respecto a lo que se llama el marco jurídico para la paz. Lo han planteado que se constituye en un mecanismo que abre las puertas a la impunidad. Bueno, explica un poquito de eso para que los televidentes entiendan el argumento de... Y sobre todo si siguen pensando igual antes y después de la sentencia anunciada de la Corte Constitucional, en la que se declara la exequibilidad y constitucionalidad de prácticamente casi todos los preceptos del marco jurídico para la paz. A ver, vuelvo y repito, para mí, que haya impunidad para violaciones de derechos humanos como una consecuencia o un precio para alcanzar un acuerdo o una solución a un conflicto armado que ha tomado ya décadas en Colombia, un conflicto, por cierto, increíblemente violento, de los más violentos que ha conocido América Latina, a mí me parece que es una realidad que hay que aceptar. No es el ideal, pero forma parte de las reglas del juego. Pero esa impunidad no puede cubrir crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. Estamos hablando de una categoría muy específica de delitos que no admiten una amnistía de facto o un tratamiento diferenciado, salvo, diría yo, el que ofrece la Ley de Justicia y Paz, que es un mínimo de 5, un máximo de 8. Si lo que se pretende con el marco jurídico para la paz es suspender totalmente las penas para los máximos responsables de este tipo de delitos, felizmente ya la Corte Constitucional colombiana se pronunció en ese sentido, por lo tanto creo que el gobierno colombiano entiende que tendrá que haber privación de la libertad. Para los máximos responsables, veremos qué tipo de privación de la libertad se les va a imponer, porque habrá que entonces ofrecerle al país y a las víctimas una sanción creíble, una sanción que no sea vista simplemente como una concesión a la extorsión. Lo que ocurre es que, yo lo he dicho en alguna ocasión, cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad, además ya con el precedente colombiano ya estamos hablando de una pena máxima de 8 años, no ya de las penas al estilo del Estatuto de Roma o de cualquier otro. Entonces estamos hablando, el precedente es de 5 a 8, ¿no? Y ahí, bueno, puede haber mecanismos como la probación y como otras medidas que pueden ser estudiadas, pero siempre partiendo de la no impunidad. Un aspecto más antes del corte que tenemos que hacer ahora. En este momento se está debatiendo en La Habana, parece ser, sobre el tema del narcotráfico. ¿Qué cree usted que va a resultar de ese debate? ¿Va a conllevar algo relacionado con la despenalización, con legalización del tráfico de drogas? Porque es decir, que se puede pactar entre gobierno y FARC para que el narcotráfico se solucione, no sé. Ese es un tema realmente de gran complejidad. Nuestra posición es que la despenalización del consumo personal de todo tipo de drogas debe ser la política imperante en todos nuestros países. Felizmente en esa dirección se está avanzando, entendiendo de que, claro, pero Uruguay ha avanzado todavía más allá en cuanto a permitir la distribución, la producción, el acceso legal a marihuana, algo que... ¿Pero piensa que puede ser algo de esto lo que se esté debatiendo o qué va a ser? ¿Que las FARC van a renunciar a sus líneas de exportación, de obtención, de financiación? ¿Cómo se puede...? Yo soy muy escéptico en todo esto y creo que una de las fuentes más lucrativas
de ingresos para la FARC, como ha sido el narcotráfico, al igual que para todos los grupos irregulares armados colombianos, va a ser muy difícil realmente de buscar una fórmula, un acuerdo que además pueda ser verificable, ¿no? Que permita romper con esos nexos. Regresamos en un momento en Hablemos de Paz y Derechos Humanos con José Miguel Vivanco, nuestro invitado de hoy, aquí desde Washington en su oficina de Human Rights Watch. Ya regresamos. Continuamos desde la sede de Human Rights Watch con José Miguel Vivanco en Washington para Canal Capital. Señor Vivanco, en muchas ocasiones se ha comparado Colombia con México, México con Colombia. Ustedes han hecho también un informe importante sobre la situación de la violencia, desapariciones, asesinatos, la lucha contra el crimen organizado, comparando el periodo que ahora mismo lleva el presidente Peña Nieto con el anterior sexenio del presidente Calderón. Le hago esta pregunta porque muchas veces se habla de la colombinización de México, ¿no? ¿Realmente es así? ¿Hay un patrón establecido parecido entre Colombia y México? Y en todo caso, ¿qué es lo que está ocurriendo en México que antes hubiera ocurrido en Colombia y qué se puede hacer? Yo creo que la situación de México hoy es equiparable a la que vivía Colombia en los 90s, en los 80s. México no tuvo una espiral de violencia hasta el arribo del presidente Felipe Calderón. El presidente Felipe Calderón aplicó una política de guerra contra las drogas con la ilusión de poder derrotar militarmente a los carteles. Eso le ha costado a México 80.000 víctimas en un sexenio, es decir, en los 6 años de administración del presidente Calderón. 26.000 desaparecidos. Es que hay, además de desaparecidos, 15.000 cuerpos o restos humanos no identificados. Durante ese periodo, de acuerdo, todas estas son cifras oficiales, hay 620.000 personas, mexicanos, en su gran mayoría, que fueron objeto de detenciones arbitrarias por supuestos vínculos con el narcotráfico y prácticamente todas ellas liberadas sin proceso, lo cual demuestra el abuso que se hizo de este mecanismo que les permitió detener y luego investigar, detener hasta por 80 días y luego ver si había algún antecedente que justificara esa detención. Los abusos cometidos durante el gobierno del presidente Calderón en México son realmente, yo diría, de los más graves que se han cometido en la historia contemporánea de México y de los más graves cometidos en América Latina. Yo tenía la ilusión, la esperanza, que el presidente Peña Nieto, que no tiene ninguna responsabilidad con esto, pertenece a un partido que era oposición durante el gobierno de Calderón, no impulsó, no tiene una corresponsabilidad con este tipo de políticas. Teníamos la esperanza que el presidente Peña Nieto adoptara una política diametralmente distinta, fortaleciendo la justicia, abandonando esta pretensión de derrotar militarmente a los carteles, cosa que es una ilusión, y sobre todo ofreciendo
mecanismos reales de justicia a las víctimas. Hasta ahora los resultados han sido muy, muy pobres. Él lleva más de un año de gobierno y se está enfrentando, además, como si fuera poco, con el fenómeno del surgimiento de grupos de autodefensas en varios estados mexicanos, frente a los cuales incluso está hoy día, aparentemente, intentando legitimarlos, ¿no? Y trabajar con ellos como se trabajó en Colombia durante los 80s, sin entender que las autodefensas, esta idea de que los civiles pueden utilizar armas en la medida en que colaboren con las autoridades, sin entender que esos grupos de civiles van a requerir recursos, van a empezar a extorsionar y luego van a tener que vincularse al... Es decir, es evidentemente que un Frankenstein anunciado. ¿Cómo es posible que no se vea eso con la experiencia colombiana? Que mi pregunta iba, es decir, ¿qué puede servir a favor y en contra cuando además permanentemente se vincula un fenómeno con otro y se está debatiendo sobre el narcotráfico? Y el otro elemento importantísimo es que una de las experiencias de Colombia es que esa lucha solo se gana o solo comienza a ganarse en la medida en que se fortalezca la justicia, y México no está haciendo eso. ¿Cuál es su opinión? No hay todavía conciencia en México, salvo algunos columnistas, algunas personas influyentes a nivel de opinión pública y desde luego los expertos. Pero desde el punto de vista del establecimiento mexicano, todavía no hay una comprensión real del fenómeno y yo creo que están intentando reinventar la rueda, pasar por la misma experiencia, con todo lo que eso representa, pero todavía no han asimilado la rica y lamentable y triste experiencia que tiene Colombia en esta materia, donde justamente lo que ha permitido reducir la violencia ha sido el crecimiento del Estado, la presencia del Estado, incluyendo sus Fuerzas Armadas, en zonas o regiones, y desde luego de la justicia, en zonas o regiones absolutamente abandonadas por el Estado, como se ha ido poco a poco, dando en Colombia. Lamentablemente en México todavía no están conscientes de ese... Y además ahí, aunque sea de menor escala, pero también llama la atención por la relación que tiene con Colombia los ataques totalmente injustificados que se han hecho a un ciudadano colombiano, ¿no? ¿Te refieres al general Oscar Naranjo? Sí, ha sido alucinante. Realmente es absolutamente absurdo que algunos líderes mexicanos han dicho este fenómeno, el de las autodefensas, han coincidido con la presencia del general colombiano Oscar Naranjo, cuando Oscar Naranjo, y me consta, porque me he reunido con él en México en más de una oportunidad, justamente una de sus preocupaciones iniciales, apenas llegó a México, fue cómo contrarrestar y cómo darle una respuesta. Ya se estaba dando mucho antes de que llegaba, de que estuviera Oscar. Pero desde luego, si este fenómeno se viene dando especialmente en regiones en estados como Guerrero, no solo en Michoacán, donde ha habido una verdadera coexistencia o cohabitación con estos grupos. ¿Y la responsabilidad que es de Estados Unidos en ese fenómeno? En lo que está ocurriendo ahora mismo en México. Estados Unidos tiene una responsabilidad, yo diría, concreta y muy seria en lo que ha experimentado México durante estos últimos años. Desde luego, esta guerra contra las drogas se inicia como parte de un acuerdo entre el presidente Bush y el presidente Calderón, que lo llaman la Iniciativa Mérida, que consistía en darle un fortalecimiento en equipos, entrenamiento, inteligencia a los militares colombianos para que ellos fueran los que combatieran a los carteles. Felizmente hubo senadores en el Congreso que le impusieron a esos acuerdos algunas condiciones en derechos humanos, pero esas condiciones durante el gobierno del presidente Bush no fueron debidamente exigidas a las autoridades, especialmente a los militares mexicanos. Y lamentablemente tengo que también decir que durante lo que ha habido el gobierno del presidente Obama tampoco se han exigido resultados y algunos mecanismos de salvaguarda
de los derechos humanos por parte de los militares mexicanos, incluso, insisto, durante la administración del presidente Obama. Muchas gracias, José Miguel, por habernos recibido aquí en su despacho en Washington. Un gran placer estar con ustedes. Muchas gracias.